Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal, en vivo, en directo, en simultáneo, con estaciones de radio, estaciones de televisión de distintos puntos en el territorio nacional. También nos pueden seguir a través de nuestro canal YouTube, en tiempo real, de la misma manera, a través del Facebook y también a través de toda nuestra plataforma digital, en nuestro streaming, tanto en señal de audio y video. Comentarles que el Ministerio de la Producción produce a través de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, Sanipes, ha recibido recientemente la aprobación de la Organización Mundial de Sanidad Animal, con siglas ONSA, sobre la autodeclaración de Perú como país libre de 4 enfermedades que afectan a la especie trucha arcoíris. Para conversar sobre este tema, tenemos ya la gratísima visita de Muriel Gómez Sánchez, ella es la directora de la Dirección de Sanidad e Inocuidad de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Acuicultura, Sanipes. Quiero saludarla, muy amable, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio para Sanipes, ¿no? La Autoridad Nacional en Sanidad en Pesca y Acuicultura, ¿no? Nosotros somos un organismo adscrito al Ministerio de la Producción y esta autodeclaración que hemos realizado es parte de los instrumentos que tenemos como una autoridad sanitaria para poder demostrar que los recursos, en este caso la trucha arcoíris, no pueden ingresar a nuevos mercados, por ejemplo. Estamos libres de 4 enfermedades que afectan a la especie trucha arcoíris. ¿Cuáles son estas enfermedades? Estas 4 enfermedades son enfermedades virales, ¿Ya? son enfermedades de notificación obligatoria, ¿Ya? ¿no? Una de ellas es el virus de la hemorragia, septicemia de la hemorragia viral, ¿Ya? ¿no? Que es conocido como el VHS. Estas son enfermedades que tienen nombres muy largos y por eso las conocemos Claro. por las siglas. ¿Ya? Luego tenemos el virus de la necrosis hematopoyética episótica, ¿Ya? o EHN, y el virus de la necrosis hematopoyética infecciosa, IHN, Yeah. y el alfavirus de los salmones, ya que es el SAP. ¿No? Estas 4 enfermedades se encuentran distribuidas en diferentes partes del mundo y son de declaración obligatoria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal para poder tener un comercio seguro, ¿no? Normalmente cuando un país tiene una de estas enfermedades tiene que declararlo para poder los países que importan tomar la decisión de hacerlo o no. Ahora, ¿cómo es que se ha llegado justamente ya a obtener esta declaración de país libre? ¿Qué pasos se han seguido? ¿Cuál es el procedimiento que se ha seguido? ¿Cómo se ha ido trabajando? Sí, a ver, le comento. Tenemos dentro de la OMSA una guía ¿Ya? en la cual están establecidos requisitos o criterios que tienen que cumplir los países para poder autodeclararse libres, ¿no? Dentro de esos requisitos, por ejemplo, está haber realizado vigilancia, ¿no? En un periodo de tiempo, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y esa vigilancia tiene que demostrar estadísticamente que no hay la enfermedad, ¿no? En este caso, nosotros como Sanipes, por ejemplo, hemos tomado muestras en los diferentes departamentos del Perú, entre ellos en Puno, Huancavelica, Cusco, en Lima también, Que para son poder... productores de trucha, ¿no? Exacto, son productores de trucha, ¿no? De todas las categorías productivas, ¿no? Ya. Y con ello podemos demostrar que las enfermedades están ausentes. O sea, hay un trabajo de monitoreo constante. Sí, es una vigilancia activa, como le llamamos nosotros, que se hace en campo y se hace en conjunto con los mismos productores. Ah, interesante. Ellos también hacen un trabajo de acompañamiento. Sí, ellos son los que nos indican, por ejemplo, en qué momento del año tienen mayor probabilidad de que los animales mueran, ¿no? También, por ejemplo, se coordina con ellos dónde tomar las muestras, ¿no? Es un trabajo articulado con el sector privado, ¿no? Ahora, esta es una buena noticia, pero a partir de ahí, esta buena noticia, ¿cómo es que puede ser aprovechada? ¿Qué facilidades, qué ventaja tiene para los propios agricultores, para los propios productores? Exacto, nosotros sabemos que la trucha arcoíris en especial es un recurso que se consume mucho en nuestro país, pero también sabemos que es un recurso que tiene un potencial exportable muy grande, ¿no? Sabemos que exportamos ya a ciertos países, por ejemplo, como Japón, ¿no? Como Estados Unidos, y también países de la región, ¿no? Pero con estas autodeclaraciones podemos llegar a mercados mucho más exigentes, ¿no? Y ese es un poco el acompañamiento que queremos dar ahora a los acuicultores, ¿no? Que a través de estas autodeclaraciones pueden llegar a mercados como el australiano, por ejemplo, otros mercados asiáticos que también ponen ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, Corea del Sur es uno de ellos que podría también ser interesante para ingresar la trucha arcoíris. Y son países donde exigen fundamentalmente
comercio saludable, ¿no? Y duradero, ¿no? Sí, siempre la misma Organización Mundial de Sanidad Animal recomienda que los países utilicen este tipo de herramientas para poder importar de manera segura, no sea un producto o un animal vivo. Estamos dialogando, nuestra invitada en esta oportunidad es Muriel Gómez Sánchez, la directora de la Dirección de Sanidad e Inocuidad de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Agricultura. Nos traen una muy buena noticia. Recientemente nuestro país ha recibido la aprobación de la Organización Mundial de Sanidad Animal, donde da cuenta sobre una autodeclaración de Perú como país libre de 4 enfermedades. Yo le estaba preguntando qué ventajas ofrece eso para los productores y en realidad las ventajas son enormes, pero también es conveniente saber cuánto esto mejora el estatus sanitario de Perú a nivel internacional. Por supuesto, el tener esas autodeclaraciones libres nos posiciona dentro de la región como uno de los primeros países en hacer estas autodeclaraciones. Por ejemplo, tenemos muy cerca Chile, por ejemplo, es un país que si bien no tiene autodeclaraciones libres como nosotros, ellos manejan otro tipo de instrumentos, como por ejemplo compartimentación, ¿no? En el caso de nosotros, esto nos pone, por ejemplo, en una posición mucho mejor que otros países, tal vez con una producción similar a la nuestra, como Colombia, como Ecuador, que finalmente tienen una producción que se va al mercado interno, pero que también están interesados en exportar, ¿no? Y nos da la garantía que cuando querramos llegar a ese mercado exterior, ¿no?, podamos hacerlo de una manera más fácil para el productor, porque ya tenemos estas autodeclaraciones publicadas. Ahora, usted nos comentaba que esto ha sido un proceso de preparación para llegar a esta autodeclaración. El papel de los productores, el papel de los acuicultores, de qué manera ellos contribuyen, de qué manera ellos coadyuvan justamente para este logro, y naturalmente de la mano con Sanipes, ¿no? Como le comentaba, parte de las autodeclaraciones cuenta con la parte de la vigilancia, pero también las medidas de bioseguridad. Las medidas de bioseguridad son todas aquellas acciones que ellos como productores realizan para evitar que las enfermedades ingresen, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, adquiriendo la semilla o los animales para iniciar su cultivo desde proveedores que sean habilitados o reconocidos por Sanipes y por el Ministerio de la Producción, ¿no? La formalización, la trazabilidad, eso es un punto importante para la bioseguridad y está en las manos de los productores. Otro punto es que, por ejemplo, ellos realicen los procesos de tanto de uso de materiales, el agua, todos los recursos que ellos, o los materiales en sí, instrumentos que utilizan en su cultivo, ¿no?, estén desinfectados, sean de primer uso, si van a traer de otros países o de otros lugares, sean con los certificados correspondientes, para poder garantizar de que ninguna de esas acciones que ellos hagan puedan introducir enfermedades a su centro de cultivo. Esa es una labor que depende del acuicultor y nosotros los orientamos para que ellos la realicen, pero está en sus manos cumplirla, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha mejorado la oferta de acuicultora en el país? Por lo menos a lo que se refiere a la crianza de truchas, ¿cuánto hemos mejorado? Por ejemplo, actualmente estamos con una producción anual de 36.000 toneladas aproximadamente. Es una cantidad menor, ¿no?, a lo que antes teníamos. Nosotros hemos llegado a picos de más de 40.000, 45.000 toneladas. ¿Esto era prepandemia? No, sí. Pero sabemos que hay otros factores que también afectan al cultivo de trucha, ¿no? Por ejemplo, los factores ambientales, ¿no? Sabemos que la temperatura del agua, por ejemplo, en el lago, aumenta. Y eso es un factor estresante para los peces, ¿no? Y el estrés genera que también se eleven las enfermedades, ¿no?, o aumenten la probabilidad de enfermedades. Entonces sabemos que hay otros factores que el productor tiene que lidiar con ellos, ¿no? Y estas oportunidades de poder acceder a nuevos mercados, de poder tener otras opciones, pueden garantizar que el precio de su trucha o la posición de su cultivo sea mejor, ¿no? ¿Y en el país qué zonas pueden ser consideradas cuencas productoras de crianza de trucha? Bueno, el primer departamento productor de trucha es Puno, ¿no? Pero luego tenemos otros departamentos con muy buenas, por ejemplo, tienen muchas cantidades de lagunas altoandinas, ¿no? Por ejemplo, está Cusco, está Apurímac,
no está Huancavelica. Huancayo Ingenio. Huancayo Ingenio es un referente también porque fue uno de los primeros departamentos de nuestro país que inició con el cultivo, con la introducción de la trucha arcoíris. La trucha es una especie introducida en nuestro país, no es nativa, ¿no? Claro. Y hoy se hace ya trucha salmonada incluso. Bueno, la trucha es un pariente del salmón, no es un salmónido, ¿no? Tenemos en nuestro país una variedad muy ya endémica, se podría decir, que es la trucha arcoíris, ¿no? Trucha arcoíris. Ajá, que es la que está ampliamente distribuida, no solamente en las lagunas, sino también en muchos ríos, ¿no? Yeah. ¿Y cuánto empleo genera justamente esta producción de trucha? Pues tenemos otro factor importante. Sí, sabemos que la cadena de valor, la trucha arcoíris, está entre trabajos directos e indirectos alrededor de 60.000 empleos, ¿no? Entonces sabemos que es una cantidad interesante, ¿no? Entre comerciantes, acuicultores, es una labor que incluye también mucho el trabajo de la mujer, ¿no? Porque mientras que el hombre se va al campo a hacer la agricultura, la mujer es muchas veces la que se encarga de la parte acuícola, ¿no? Entonces, tiene un valor muy importante para nuestro país. Tiene empleos directos, pero también tiene empleos indirectos. Correcto, ¿no? Sí. ¿No? Y además, hoy, así como miramos la oferta de exportación hacia afuera, podemos también el mercado interno. ¿Cuánto ha mejorado el mercado interno en supermercados o afines la venta de la trucha arcoíris? Hay un potencial muy grande, ¿no? Hay un potencial muy grande para lo que es el mercado interno, ¿no? Por ejemplo, ahora ya vemos trucha peruana en los supermercados acá en Lima, ¿no? Es algo que ha mejorado, por ejemplo, ese abastecimiento se da muchas veces el acompañamiento, y es gracias al acompañamiento también de Sanipes, porque el fileteo, por ejemplo, de esta trucha se hace en establecimientos o plantas autorizadas por Sanipes. Muchas de ellas están en Lima, otras también están en provincia, por ejemplo en Puno, ¿no? Y lo que se está tratando de fomentar a través también del Ministerio de la Producción es que existan más plantas primarias, porque lo que nos falta mucho es la capacidad transformadora. Tenemos el recurso, pero no le damos el valor agregado, la transformación, ¿no? ¿De qué manera podemos transformar ese valor agregado en la trucha? Por ejemplo, a través del fileteo, a través, por ejemplo, también de las conservas, ¿no? Por ejemplo, en Puno ya se realizan algunas conservas de trucha, ¿no? Las cuales tienen un posicionamiento en el mercado bastante interesante, ¿no? Otra opción puede ser los procesos de curado, ¿no? De este filete, ¿no? Que también tienen una muy buena recepción en el mercado, ¿no? Tienen una muy buena demanda, ¿no? Pero es un acompañamiento que a veces el productor lo ve como un gasto, ¿no? No como una inversión. Entonces, hay esfuerzos del Estado para poder dar ese valor agregado a la trucha arcoíris y que pueda tener un mejor posicionamiento a nivel nacional, ¿no? Y eso le permitiría tener una mejor oferta exportable, naturalmente. Sí, bueno, primero el mercado local creo que para la trucha es grandísimo, ¿no? Y qué no sirve del mercado externo, ¿no? Claro. Interesante lo que nos está comentando. ¿Y qué otras tareas está realizando desde el área que usted pertenece en Sanipes? ¿Qué otras tareas se realizan? Nosotros tenemos como principal función velar por el estatus de nuestro país, ¿no? Y bueno, como parte de estas herramientas, así como hemos hecho las autodeclaraciones, estamos trabajando también en otra herramienta que son los compartimentos. Porque sabemos que hay enfermedades que ya tenemos en el país, enfermedades que afectan a trucha, a los langostinos, a diferentes especies, pero sabemos que no son enfermedades que están distribuidas en todo el país, sino en ciertas regiones. Entonces, a través de herramientas como la compartimentación, podemos como que circunscribir la enfermedad a un solo sitio y permitir que los otros departamentos exporten. Entonces, este es un siguiente paso que estamos dando como autoridad sanitaria, ¿no? El restringir o formar estos compartimentos, estas zonas que permitan poder gestionar de manera sanitaria los otros lugares y poder, por ejemplo, continuar exportando a ciertas regiones o ciertos países cuando aún tenemos brotes en algunos lugares. No es un concepto nuevo para nuestro país, pero tenemos el acompañamiento de la OMSA, ¿no? Sabemos que ya otros países lo están haciendo y sabemos que va a ser un instrumento que va a ser muy bien recibido también por el sector privado, ya que vamos a poder permitir que, a pesar de que se encuentran enfermedades en algunos sitios, no se obstruyan las exportaciones. Mencionaba el tema de langostinos y entiendo yo que una de las principales cuencas productoras es el norte del país, ¿no? Correcto, Tumbes específicamente.
Ahí se está haciendo un trabajo ya de intervención permanente. Sí, en Tumbes nosotros tenemos una oficina sanitaria desconcentrada, ¿no? Tenemos un pequeño laboratorio también, ¿Ya? el cual brinda servicios específicos para la vigilancia del sector langostinero. En el sector langostinero nosotros trabajamos de la mano con ellos a través de la Sociedad Nacional de Acuicultura y también los hemos acompañado en el ingreso a nuevos mercados, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hicimos 4 autodeclaraciones para el sector langostinero. Yeah. ¿No? Y lo cual ha permitido que continuemos exportando a países como Corea del Sur, China, la Unión Europea. Por ejemplo, abrimos algunos mercados en los últimos años como Australia, que es un mercado muy exigente para los langostinos. Y esto también está ayudando que ese sector se posicione, ¿no? ¿Y qué tipo de langostinos exportamos? ¿El jumbo es el que más exporta? El jumbo es un tamaño. Nosotros exportamos una sola especie, que es la especie que es el Leptopereus banamei, ¿no? Que es el camarón blanco, como se le conoce en el mundo, ¿no? Y es una de las especies que tenemos de manera endémica en nuestro país, ¿no? Ahora tenemos otros crustáceos, ¿no? Como hay en la selva o también hay en los ríos, que se conocen como camarón, ¿no? Que es el Criphius. Pero sí, el que más exportamos es el camarón blanco. Yo le agradezco infinitamente la visita de Muriel Gómez Sánchez, y directora de la Dirección de Sanidad e Inocuidad de la Autoridad Nacional de Sanidad e Inocuidad en Pesca y Cultura Sanipes, adscritos al Ministerio de la Producción. Yo le agradezco la gentileza, muy amable. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa, volvemos con más presente edición de RCR, Red de Comunicación Regional.